Bueno, a la primera pregunta, que es tú como pintor, ¿cómo concibes el conflicto de la muerte? Bueno, justo el conflicto de la muerte es para mí, ¿no? Es la resolución de todo conflicto, ¿no? Es como un estado de transición en el que la muerte en sí es como un vínculo abierto entre lo que está vivo y lo que está muerto. Pero finalmente la muerte pues ya es una resolución, ¿no? De toda tensión, de toda, sobre todo de toda tensión y de todo como problema que llegara a haber, ¿no? Eh, pues sí. La 2. ¿Cuáles son los referentes que me llevan a pintar la muerte desde la pintura? Bueno, justo esa pregunta es la que hizo que me tardara más en responder este, esta entrevista, porque justo puede ser como pensar con la pintura o pensar desde la pintura, ¿no? Pero quedándome con mi entendimiento de desde la pintura, bueno, cuando uno piensa desde la pintura, piensa desde la materia, piensa desde la luz y piensa desde los tratamientos que tú le das, ¿no? Entonces a mí el pintor que me hace como pensar en todo eso es Saturnino Herrán, que era como un joven pintor mexicano de principios del siglo XX. Él fallece muy joven de una enfermedad, pero en su temática él tiene como toda la escuela, no en su temática, en su técnica tiene toda la escuela española, por lo tanto tiene como todo este tratamiento de la oscuridad. Él no, yo la entiendo su pintura no desde la luz, sino desde la oscuridad, ¿no? Construye desde las manchas y justo las temáticas en las que mete como mucho anciano, mete mucho, bueno, personas ancianas, hay una que es que me gusta mucho, ¿no? Que es una en la que hay una persona ciega. Bueno, pues justo eso sería a mí la idea que más me hace referencia, ¿no? Que es la pintura, que es la pintura de los ciegos, y creo que esa es se une con la... Ah, bueno, no, no se une con ninguna pregunta, pero sí, justo sería Saturnino de Ran, que justamente en esa pintura de los ciegos es muy importante señalar, digo, puede haber como muchos detractores de que si es pintura o no es pintura. Si es pintura, el debate puede estar por el material que ocupa, ¿no? El material que ocupa él es lápices de madera o lápices de cera, pero con medio de madera. Justo él es uno de los que deja claro que la pintura trasciende a la materia. La pintura es materia y metamateria, pero también trasciende, ¿no? En este caso, él con una herramienta de dibujo logra la pintura porque tú logras ver, bueno, para mí logra la transformación de la luz en la sensación de las manos, por ejemplo, del viejito que está en la pintura, ¿no? Hay una persona mayor que está ciego, que tiene los ojos medio abiertos y los tiene glaucos, pero justo la mano la tiene como en una posición engarrotada, y en esa posición uno alcanza a ver como todo este juego de las venas y cómo se empieza a desvanecer. Y eso lo logra con herramienta de dibujo y pues por eso yo diría que esa sería como ese referente, ¿no? Que me lleve a pensar a la muerte, ¿no? Porque justo la carne te habla como de una caducidad, te habla de un deterioro y te habla de una situación de fragilidad del sujeto representado. Pregunta 3. ¿Cuál es mi opinión respecto a la situación que vivimos actualmente? Bueno, mm, mi opinión, creo que mi opinión es una situación desmedida porque está apelando o sea, nos está recordando la fragilidad que nosotros tenemos, ¿no? Uno se acuerda, ¿no? Cuando lleva psicología en bachillerato, pues le hablan de la pirámide de Maslow, que uno no logra alcanzar como los niveles de desarrollo superior hasta que no tiene como basificado como el estrato anterior, ¿no? Entonces el estrato de supervivencia, ya que lo cubres, pues tienes como el de desarrollo, crecimiento, confianza, autodeterminación y trascendencia. Palabras más, palabras menos. Pero lo complicado es que ahorita, ¿no? Como que se nos recuerda que justo esta situación, pues no tenemos la vida comprada, ¿no? Porque a diferencia de lo que antes se pensaba, pues era, pues sí, ¿no? O sea, uno puede tener o poseer o transitar cierto riesgo,
a partir de tener como cierto poder adquisitivo, ¿no? Es decir, bueno, pues yo tengo mi seguro, ¿no? Y pues Dios no lo quiera, cualquier cosa lo que me pase, pues está cubierto, ¿no? Sin embargo, este fenómeno, por ser como tan diferente, nos mete como en esta situación, ¿no? Que cualquiera puede ser contagiado y cualquiera puede contagiar a magnitudes como altísimas, ¿no? O sea, justo esta cosa que es una situación de respirar, una situación de estar con una higiene constante, de estar en aislamiento, de estar con dificultades para el trabajo, de estar con dificultades para el fenómeno de la educación, del comercio, de todo eso, pues sí es como si se rompiera el parabrisas de la sociedad, ¿no? O sea, actualmente pues se habla mucho, ¿no? Como la vida post pandemia, pero pues seguimos en la pandemia, ¿no? Entonces no sabemos si la vacuna, si va a venir, si no va a venir, si vamos a quedar vulnerables, si... Entonces creo que mi opinión, cerrando como todo como enjuague, mi opinión es que sí llegó a fracturar como esta pirámide, ¿no? O sea, dentro de lo personal y dentro de lo social, ¿no? Porque se nos piden como pocas cosas como sociedad, ¿no? No somos, si no eres miembro del servicio médico, lo que se te pide es muy poco. Se te pide que no salgas, se te pide que, y a lo mejor la gente que tiene que salir a trabajar diariamente te dice, bueno, pues es que eso no es poco, ¿no? Pero pues no hay un derecho humano a ir a Acapulco, ¿no? A ir de vacaciones, o no hay un derecho humano a ir al antro, o un derecho humano que la gente muy progresista te diga que necesitas esparcimiento, salud mental y todo eso. Lo que nos deja ver ahorita es que la gente no es capaz, digo, ya se sabía, ¿no? Pero no es capaz como de renunciar a ese ejercicio de su dinero y a ese ejercicio de su libertad por un bien común, ¿no? Digo, el capitalismo nos deja muy claro eso, ¿no? Que la gente prefiere como comprar comida de más y que se le eche a perder que, que una situación en la que a nadie le falte la comida. Y ahorita justo lo que está pasando es eso, ¿no? Se nos piden pocas cosas y esas cosas no se están logrando, ¿no? Eh, Luego, las cuatro. ¿Consideras que el arte puede contribuir a la sociedad para sobrellevar la crisis? Mm, yo creo que... Yo creo que sí, ¿no? O sea, rompiendo como esta definición del arte grandote, creo que justo a mí me gustaría como extender la palabra arte a la palabra cultura. Y la cultura la podemos dejar con esa definición, no me acuerdo de quién es, creo que es, no es de Cecilia Frost, sino ella la cita en su libro, pero eh, la cultura es todo aquello que el hombre agrega al hombre, todo aquello que el hombre produce, ¿no? Entonces, creo que justo podríamos darnos como esa pequeña licencia de decir que el arte y la cultura es lo mismo, y esta cosa de la cultura de hablar, de platicar, de leer, de tener como estos espacios de reflexión, de ocio, de esparcimiento. Creo que eso sería como muy bueno para poder contribuir para poder sobrellevar la crisis, ¿no? Esta crisis, eh, digo, lo que ayuda también es, por ejemplo, a los médicos, ¿no? Que tengan las y los médicos, que tengan como su espacio de esparcimiento, ¿no? Que tengan como, porque si es una vulneración constante, ¿no? O sea, la gente luego dice en las entrevistas de trabajo, no, que tenga tolerancia a la frustración. Bueno, creo que esta tolerancia sí debe ser como muy grande, ¿no? Por este hecho de, bueno, pues volvemos a empezar, ¿no? Se volvió a llenar el hospital, ¿no? Y ahora me contagié yo, ¿no? Y ahora ya contagié yo a mi familia. Creo que justo el arte puede ser como una herramienta de catarsis, puede ser una herramienta de diálogo y justo el arte hoy más que nunca nos puede como mapear estas relaciones que surgen al lado del discurso oficial, ¿no? El discurso oficial puede ser, no, pues nos vamos a morir, ¿no? O estamos en semáforo rojo, ¿no? Pero pues estas, no de chaleganismo, sino pueden ser como relaciones de existencia, decir, bueno, pues estamos sanos, ¿no? Mi familia está sana y eso es ganancia, ¿no? Y aunque no estoy ganando lo que yo pudiera estar ganando, pues tenemos una preocupación menos, ¿no? Y tenemos, esa sería como la forma.
Y mi postura, dice, ¿cuál es tu postura como artista y encargado al cuidado de los derechos humanos respecto a la situación actual? Bueno, esa toma como un poquito de hace como dos preguntas, la de la opinión, pero creo que justo sí, mi postura sí es una postura de frustración, ¿no? Es una postura de frustración como sociedad, ¿no? En el proyecto organizado, sea de nación, sea el proyecto organizado de, de sociedad, de humanidad, porque lo que se nos pide es muy poco, ¿no? Hace poquito me enteré que hay una escuela, ¿no? Que se amparó para poder seguir impartiendo clases, ¿no? Y pues sí, jurídicamente un amparo es como la herramienta más efectiva para poder proteger un derecho humano, ¿no? Pero aquí justo se expidió como una medida de protección para poder violar otro, ¿no? Entonces, digo, la Constitución por ahí nos dice que son interdependientes, que son inalienables, que son impriorizables, ¿no? Que uno no debe de existir entre el derecho a la salud y el derecho de la educación. Pero justo la gente muchas veces peca como de omitir a los maestros y a las maestras, ¿no? Decir, pues si es que mi hijo tiene derecho de estudiar. Sí, pero el maestro que está ahí, y probablemente como es la empresa de Salinas Pliego, probablemente no tiene seguro, ¿no? Probablemente son de esas empresas que está outsourcingseado, del verbo de outsourcing, el maestro, el docente o la maestra, y su seguro de salud pues es lacónico, ¿no? Porque en esos contratos se entiende como un igual al profesional y el igual pues es responsable de su salud, ¿no? A mí no me importa, mientras él venga a dar la clase, pues es un riesgo, ¿no? Es un riesgo que también nos habla como de esta violencia económica que se vive, ¿no? Decir, bueno, pues sí, se intenta procurar el derecho de algunas personas, pero pues bueno, si tienes dinero, vete a Cancún, ¿no? Y la gente que te puedes contagiar en Cancún por el simple hecho de querer devengar unas vacaciones, de mover la economía, y por mover la economía entiéndase que los bancos no pierdan, ¿no? Eh, no sé, mi postura es como de decepción y de fracaso de los instrumentos del Estado, ¿no? O sea, sé que el Estado ha tenido como mucho cuidado apelando a la ciudadanía, ¿no? Apelando como no a este rayo vertical de, bueno, nadie sale de su casa y quien salga de su casa lo vamos a meter a la cárcel, ¿no? Pero sí, en un país en el que no hay en un país con hambre no puedes esperarte a que la gente espere su turno, ¿no? Porque no sabes cuánto tiempo, cuánto le urge, ¿no? Y puede ser hambre, puede ser la necesidad, pueden ser muchas cosas. Entonces creo que si mi postura es al Estado le han faltado manos, ¿no? Probablemente el Estado, o sea, yo sí he estado escuchando como de algunas medidas que está haciendo el Estado, ¿no? Así como de, se pide que devuelvan el aguinaldo, se pide que devuelvan utilidades, se pide que donen el 10% de su salario, porque el Estado se imagina que los trabajadores de confianza tienen sus necesidades cubiertas por la materia de los contratos. Entonces yo les puedo quitar a ellos y puedo como meter más a los programas. Pero sí es muy complicado transitar en estos puntos, ¿no? Eh, Independientemente como de esos esfuerzos, al Estado le ha faltado como este punto, ¿no? O sea, ideológicamente puedes decir, no, pues no endeudo al país, ¿no? Ideológicamente puedes decir, pues no voy a incrementar, ¿no? Que esa deuda puede ser muertos por pobreza en 15 años, ¿no? No sé, pero mi opinión, mi postura es una postura como de decepción y como de impotencia, ¿no? Ves que todos los días a las 7 de la tarde se les pide no salgan, usen cubrebocas, no salgan, no salgan, salgan lo menos, y ves que la gente, o sea, que haya habido una contingencia ambiental en la Ciudad de México cuando se supone que la gente está en su casa, pues te habla que la gente está saliendo, ¿no? Que te habla que la gente que no está yendo a la oficina está usando esos espacios para hacer otras cosas, ¿no? O sea, que la gente está cumpliendo como con no son necesidades, está como teniendo como esas libertades. Porque
justo el horario pico se borró. Ya no hay horario pico de las 9 las 6 y tal, sino que el horario pico se hizo como una meseta y eso te habla que la gente, como tiene la libertad del teletrabajo, pues está saliendo más. No, estaba leyendo las noticias de que están cerrando y hay golpes, ¿no? En Polanco porque los meseros no quieren que les cierren, ¿no? Porque son multas muy grandes y probablemente el dueño les dijo, si nos cierran ya nos quedamos sin trabajo. Pero además de que es como obligar a acuerpar, ¿no? A los meseros ese proceso y que se tengan que estar peleando con los granaderos y con los trabajadores que andan vestidos de verde de la Ciudad de México, creo que justo se está dejando rienda suelta para muchas otras cosas, ¿no? Ahorita con el Buen Fin, uno va al súper y ve que la gente no respeta la sana distancia, que la gente trae el cubrebocas acá, que a uno le toman la medida, la temperatura en la mano, porque apuntarle a alguien en la cara es muy fuerte, ¿no? O sea, sí veo como un estado de impotencia, veo un estado de negación, ¿no? Un estado pues no nos va a pasar nada, ¿no? O sea, no hace falta que uno vea las redes sociales y que vea el número de fiestas, el número de reuniones, el número de situaciones innecesarias, ¿no? Una boda no es una necesidad primaria, ¿no? O sea, bajo el caso más extraño en el que dos personas les urja unirse para consolidar un patrimonio y tal, sigue sin ser una necesidad, ¿no? Sigue sin ser una cosa de necesidad primaria. Y sobre todo, se están teniendo, ¿no? La gente, lo que escuchas a los empresarios, que los empresarios son los que luego gestan los golpes de Estado, pues es que se tiene que mover la economía, es que nos vamos a morir de hambre. Pues sí, pero justo esos empresarios son los que no están dispuestos a pagar un seguro a sus trabajadores, son los que no están dispuestos a replantear a condiciones dignas, ¿no? Si esos empresarios pagaran lo justo, pagaran sus impuestos, bueno, otro México sería, ¿no? Que tú tuvieras un seguro para poder trabajar con el riesgo que te toca, ¿no? Un ejemplo muy básico son los taqueros, ¿no? ¿Cuántos taqueros tienen un seguro oftalmológico? Y la pregunta es oftalmológico, ¿por qué? Bueno, porque el calor de la parrilla les lastima las retinas y después de 15 años pueden tener propensión a quedarse ciegos, ¿no? Por desprendimiento de retinas, por glaucoma, tal, ¿no? Y no lo hacen, ¿no? Al taquero le pagan con lo mínimo y pues te divide las propinas, ¿no? Y si te rifas, pues tal, ¿no? O sea, creo que es un estado de impotencia y de rabia, porque también ha dejado de ver como toda esta violación de derechos humanos cotidiana, todo este atropello, ¿no? Bajo la bandera de, pues, güey, si tú no tomas el trabajo, lo va a tomar alguien más, ¿no? Entonces, bueno, espero haber ayudado a contribuir al diálogo. Mi nombre es Sebastián Montes Isunza y pues muchas gracias por la invitación.